Entonces, en general, podemos decir de que si queremos que una función cualquiera se mueva, lo que debemos tener es que la y tiene que ser función tanto de la x como del tiempo, como dice acá, pero debe tener esta forma específicamente. Es decir, tiene que ser una con x más o menos la velocidad por el tiempo. Es decir, tiene que ser una función de esto. Solo las funciones que tienen esta forma serían ondas viajeras, aunque hasta el momento solo lo hemos visto en el caso de un pulso. A esta parte de acá, pues se le suele dar un nombre, se le suele dar el nombre de fase. Y dijimos que si el signo era positivo, entonces el desplazamiento de la onda era a la izquierda, y si el signo era negativo, el desplazamiento de onda es hacia la derecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues observamos que se está desplazando para la derecha, y si yo pongo la atención en un punto determinado, por ejemplo, en la cresta ahí, entonces tendríamos que el valor de y debe ser fijo para, para la cresta, ¿ah? Es decir, debe valer siempre 1. Y como se va moviendo para la derecha, sabemos que la forma es esta. Y en este caso, esta y tiene que valer 1 acá. Y esto de acá, x menos bt, pues tiene que valer 0, porque necesitamos que tener 1 sobre 1, y 1 sobre 1 solo lo vamos a obtener si esto es 0. Eso significa de que este valor tiene que ser constante siempre para un punto fijo en la gráfica. Por ejemplo, si tomo punto 6, pues esto tendría que tener otro valor que sería distinto de 0. Por lo tanto, la fase tiene que ser constante para una y determinada. Derivamos, esto puede ser 0 o otro valor, entonces derivamos todo esto respecto del tiempo. Aquí tendríamos la derivada de x respecto del tiempo, y aquí tendríamos la derivada de b por t, pues es simplemente b, y la derivada de una constante es 0. Entonces pasamos esto al otro lado, que pasaría con los signos cambiados, y me está diciendo de que la derivada de x respecto del tiempo es igual a la velocidad. Entonces esa sería la velocidad del pulso en este caso. Por eso es que como esta es la velocidad de esto de acá, por eso es que se le llama velocidad de fase. Ahora veamos el caso de ondas periódicas, es decir, como las que habíamos visto con el oscilador armónico, no como, como el pulso. Entonces, lo que necesitamos es una ecuación que describa el movimiento en ese caso. Bueno, vemos el gráfico y esta sería entonces claramente una función coseno. Por eso es que y evaluado en 0,0 pues sería igual a 3 por el coseno de 0, y eso me daría 3, ¿no? Porque ya sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces lo que estoy graficando, lo que estoy encontrando aquí es este punto. Y también sabemos que la función coseno pues es una función periódica, es decir, que se repite cada cierto número, que en este caso, pues si tengo aquí el valor en 0, se repetiría en 2pi, y el siguiente en 4pi, y así sucesivamente. Entonces, si ponemos que para tener una onda viajera sabemos que y tiene que ser función de x y del tiempo, pero aquí estamos poniendo t igual a 0, entonces para obtener esta gráfica que estamos observando, pues eso tendría que ser igual a 3 por el coseno de 2pi por x, que es lo que obtendríamos acá. Claro, ¿cuánto vale la longitud de onda en este caso? Bueno, vean que aquí lo que estoy graficando es y contra x. Entonces, la longitud de onda ya sabemos que la podemos encontrar
pues si aquí tengo el punto en 0, pues sería en este otro punto que está en fase, es decir, en la otra cresta. Por lo tanto, esta sería la longitud de onda y esa longitud de onda vale 1. Así que esta sería la ecuación para la onda en t igual a 0. Ahora, si tuviéramos esta otra, entonces yo diría, bueno, en 0 pues siempre sería lo mismo que teníamos anteriormente. Esta sería la longitud de onda, que en este caso la longitud de onda vale 2. Y me pregunto cómo construyó la gráfica. Bueno, lo que digo, bueno, cuando la x tome el valor de 2, pues la y tiene que tomar otra vez, en este caso, el valor de 3. Claro que para que eso ocurra, este coseno tendría que ser 1 para que al multiplicarse por el 3, pues me dé el 3 que tengo acá. Entonces digo, bueno, 2pi por x entre 2 tiene que ser igual a 2pi. ¿Por qué entre 2? Porque la x tiene que valer 2. Entonces, cuando la x valga 2, pues lo divido entre este otro 2 y me quedaría 2pi. Es decir, el valor que va a corresponder a este otro, que sería, en el caso del coseno, 1. Por lo tanto, en general puedo escribir esta función como la amplitud, que en este caso es 3, por el coseno de 2pi sobre la longitud de onda por x. Y esto me daría la forma de la onda en t igual a 0. Desde luego, en este caso, en el caso de 2, pues cuando aquí x valga 2, esto también va a valer 2 y me va a quedar 2pi. En el anterior x valía 1 y la longitud de onda también valía 1. Así que esta va a ser la forma general que va a tener la onda periódica evaluada en t igual a 1. Es decir, sería su forma inicial. Entonces, como lo que necesito es una función que incluya tanto a la posición, que sería la x, como al tiempo, entonces yo puedo decir, bueno, lo puedo escribir de esta manera, porque yo sé que si quiero una onda viajera a la derecha, pues esta tiene que ser función de x menos bt. Entonces, cuando es función de x menos bt, entonces ocurre de que tenemos una onda viajera. Bien, entonces vamos a hacer una serie de transformaciones para ver la forma que se suele utilizar. Sé que la longitud de onda es igual a la velocidad por el período. Vamos a definir este valor que tenemos acá, le vamos a dar un nombre a este 2pi sobre lambda y le vamos a llamar número de onda. Claro, si recordamos la frecuencia angular, en la frecuencia angular era 2pi sobre el período. Entonces aquí me decía en un ciclo completo, pues el tiempo que tardaba en hacer ese ciclo, pues es el período. Entonces, por eso es que ahí obteníamos la frecuencia angular. Y claro, en el caso del espacio, que en este caso estaría asociada con la longitud de onda, tendría que ser igual, sería 2pi sobre la longitud, es decir, un ciclo, este número de onda, pues tendría unidades de metros a la menos 1. De manera más amplia, el número de onda, pues sería igual que la frecuencia. Si recuerdan, la frecuencia era 1 sobre el período, y entonces el número de onda es 1 sobre la longitud de onda. Pero en el caso de ondas de tipo senoidales, es decir, de ondas periódicas, resulta más conveniente escribirlo de esta manera, igual que hicimos con la frecuencia angular. Entonces, teníamos que la velocidad era la longitud de onda por la frecuencia. Si yo multiplico y divido entre 2pi, pues tendríamos esto. Claro, lambda sobre 2pi, pues es el inverso del número de onda, y 2pi por f, eso era la frecuencia angular. Es decir, que me quedaría 1 sobre el inverso del número de onda por la frecuencia angular igual a la velocidad.
Por lo tanto, si despejo de acá la frecuencia angular, me quedaría que la frecuencia angular sería la velocidad por el número de onda. Y ahora desarrollo este producto. Entonces, si multiplico esto, que es k, por x, pues me quedaría k por x. Y si multiplico esto, que es k por b, lo que me quedaría es omega. Por lo tanto, puedo escribir la ecuación como la amplitud por el coseno de k por x, donde k es el número de onda, menos omega t, que esta sería la frecuencia angular. Y bueno, si la función no es un coseno como el que habíamos puesto en la gráfica, sino que empieza en otro punto, la observación, entonces lo que tenemos que hacer es sumarle una fase. Y esta sería entonces, en general, la ecuación para una onda periódica senoidal.